Hola, mi nombre es Daniel Castro y soy tu asesor virtual. El día de hoy vamos a revisar cómo citar en formato APA fácil y rápido. Entonces, sin nada más, me voy directamente al material que tengo preparado para poder llevar a cabo la revisión de este tema. Muy bien. ¿Cómo citar en APA fácil y rápido? Antes que saber cómo citar en APA fácil y rápido, quiero comunicarte la importancia de citar en formato APA. En primer lugar, porque así tus ideas tienen un trasfondo teórico, adquieren esa validez y esa objetividad de la que carecen porque tú no eres un productor académico de conocimiento, sino que te estás basando en la producción académica de alguien más desde una postura del método científico para poder decir algo que se deriva directamente de un aprendizaje significativo, de una investigación científica que conlleva a una conceptualización objetiva. Ahora, en segundo lugar, es muy importante citar en APA porque así no te catalogan de plagiador. Y esto como estudiante tiene unas consecuencias severas porque tu actividad o tu tarea puede ser calificada con malas calificaciones o con calificaciones negativas. Pero llevándolo a un área académica porque así evitas tener demandas o este tipo de cosas o pagar multas por no llevar a cabo la atribución de los conocimientos a alguien más. Muy bien. Entonces es una forma de atribuir los conocimientos a las personas que los producen y otorgarle un sustento objetivo y verificable a nuestra postura. Ahora, ¿qué es una cita? De acuerdo con el manual de la sexta edición de la Asociación Americana de Psicología, en su modelo de citado, indican que una cita es más que nada la expresión parcial de una idea que ha sido propuesta por alguien más de manera precisa y que también especifica de dónde viene, quién ha producido y en qué contexto puede ser utilizada o en qué contexto es relevante. Muy bien. Ahora, existen muchísimos tipos de citas que varían por fuente, es decir, por periódico, revista electrónica, digital, virtual, enciclopedia, película, fotografía, etc. Hay muchísimos tipos de cita. Pero de todos estos tipos de cita, existen dos que las engloban, que son la cita textual y que son la cita parafraseada. Estas dos citas se siguen subdividiendo por fuente, por autor, por referencia y por formato. Pero en general de estas dos surgen grandísimos árboles de citado. La cita más fácil es aquella que se llama parafraseada o indirecta. Esta cita no requiere que tú coloques ningún número de página, a diferencia de la cita directa, que requiere que tú coloques el número de página, que cuides el espacio de la sangre francesa y mucho menos que cuentes cuántas palabras tiene tu cita para que puedas modificar el texto, para que debas de cumplir con el formato. Esta cita parafraseada es más fácil porque no tiene tantos requisitos o requerimientos para poder ser llevada a cabo. En esta solamente tienes que transmitir la idea. Ahora, ¿qué es la cita parafraseada? La cita parafraseada es decir lo mismo que alguien más dijo con tus propias palabras. Un objeto inmediato que se puede asimilar a esto es
una canción interpretada por un autor o por un cantante, por un intérprete que no la ha escrito. En este caso tenemos a Gnarls Berkeley, que escribió una canción que se llama Crazy, y tenemos a Daniel Andrade, que también canta esta canción. Pero ella siempre cuando canta la atribuye a quien ha escrito la canción. Y ella por esto debe pagarle unas regalías a esta persona por llevar a cabo su interpretación. Ahora, en los ambientes académicos también se referencia y se especifica de la misma forma. Y se asemeja mucho a alguien que está interpretando una canción, porque tú interpretas el conocimiento y lo ajustas al contexto en el que tú quieres. Ahora, ya vimos en primer lugar por qué la cita parafraseada es la más fácil. También ya vimos qué es la cita parafraseada. Y ahora toca que revisemos cómo está constituida la cita parafraseada. Muy bien, entonces aquí en mi presentación podemos observar lo siguiente. Vamos a observar, me voy a hacer todavía un poco más pequeño porque es muy probable que yo esté capturando muchísimo de la pantalla. Voy a hacer aquí, así de pequeño. Y bueno, aquí nosotros podemos observar tres espacios sumamente diferenciados o separados de la cita. Muy bien. Las citas parafraseadas comienzan con ideas originales del escritor o del redactor del documento. Muy bien. En este momento pueden ser yo hablando en mi opinión personal de por qué los perros son buenos, por qué los gatos son malos, por qué los patos no son unas buenas mascotas. Y van seguidas por unas frases conectoras que enlazan mi opinión con la cita, y después consecutivamente, como aquí pueden observar o como aquí puedes observar, van seguidas de el apellido del autor del conocimiento que voy a utilizar para apoyar mi postura. También incluye la fecha de publicación en año del artículo o el medio del que yo rescato la cita con la que apoyo mi tesis, o sea, mi idea. Muy bien, entonces después de eso viene la cita, que en este caso es lo mismo que dijo el autor con mis propias palabras, es decir, utilizando un lenguaje gramatical distinto para expresar absolutamente lo mismo, y viene seguida por una conclusión que integra lo que yo dije con lo que dice el autor. Por ejemplo, en este caso, si yo estuviera hablando de que los perros son buenos, retomo una cita de que este autor está indicando características por qué los perros son buenas mascotas para los seres humanos o compañeros para los seres humanos. Y en la parte última, en donde yo concluyo, integro que tomando en cuenta las características psicológicas del ser humano, de cuidado, de desarrollo de responsabilidades, de cumplir tareas, mi idea ha sido apoyada por el conocimiento que existía. Ahora, muy bien, a pesar de que la cita parafraseada es la más fácil, aún se divide por subtipos. No quiere decir que solamente porque es la más fácil no tiene una división. Tiene una división por subtipos, que es cuando uno cita al autor y cuando cita al texto. Y esto se diferencia en la estructura de la cita, de la mención del autor y la mención o el señalamiento del año de publicación del texto. En este caso está aquí Francis Scott Fitzgerald, que es un autor, y está aquí uno de sus libros, que es El Gran Gatsby, que es mi libro favorito. Entonces yo puedo citar directamente a Francis Scott Fitzgerald o puedo citar directamente a El Gran Gatsby. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre citar o atribuir al autor y atribuir al texto? Muy bien, pues aquí podemos observar cuál es esta diferencia. Es un contraste en el orden de la presentación de la información. En las que refieren al texto, primero está la idea original de quien desarrolla el texto, posteriormente está la cita, luego de la cita se encuentra el autor citado y se señala el año en que se publicó el texto, de donde estamos recuperando la información. Y esto es citar el texto. Recuerden, citar el texto. Y posteriormente, mi conclusión que integra lo que yo he dicho con la cita o el conocimiento del autor. La fórmula exacta para poder diferenciarlas es dónde va el autor. Y en este caso, en la cita que señala o atribuye o referencia al autor, el autor y el año de la publicación del texto van entre la idea principal o la idea original de quien está desarrollando el texto, el conector del texto, luego viene el autor con el año de publicación, luego viene la cita y por último viene la conclusión que integra los dos elementos para sustraer la relevancia de la cita. Entonces, una vez destacado, solamente recuerdo, la diferencia es que el autor se menciona primero cuando se refiere al autor entre la idea de quien desarrolla el texto, la idea original de quien desarrolla el texto y la cita. Y cuando se referencia o se cita al texto, va entre la cita y la conclusión. Ahora, muy bien, ya sabemos cómo es la cita parafraseada, porque es la más fácil, cuál es su estructura y cuál es su estructura con diferentes intenciones. Lo que necesitamos saber lo que necesitamos saber ahora es qué es lo que necesitan tener los textos para que podamos hacer una cita completa. Necesitamos en primer lugar nombre del autor, en segundo lugar fecha de publicación, en tercer lugar título del artículo, en cuarto lugar título de la revista, título del libro, título del periódico, título de la película, etc. El título de el origen de texto a nivel general. Posteriormente, número de revista, volumen de revista, edición de periódico, edición de libro. Por último, país de publicación, si es en físico o si es en virtual, enlace o link de disponibilidad. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ya vamos encontrando las diferencias entre qué es lo que necesita tener el texto que vamos a citar para que podamos llevar a cabo una cita y una referencia completa. Varía entre lo físico y lo virtual, y son todos estos los elementos que debemos de verificar que tenga para que no estemos buscando las variantes de cómo se cita cuando no tiene nombre de autor, cuando no tiene fecha de publicación, cuando no tiene el título del artículo, cuando no tiene el título del libro, cuando no tiene el título del capítulo, cuando no tiene el volumen de la revista. Entonces, cuando falte alguno de estos elementos, como el nombre del autor, vamos a tener que buscar una nueva fórmula para citar en parafraseado y referenciar en parafraseado. Entonces tenemos que asegurarnos de que satisfagan todas estas características y podamos citar de la forma más fácil que existe. Ahora, para destacar lo más importante de la cita
es que debemos de decir lo que dijo el autor con diferentes palabras, ¿ok? Cambiando la estructura gramatical y también luego de esto te vas a volver un maestro en utilizar sinónimos o una maestra en utilizar sinónimos. Porque los sinónimos y la estructura gramatical es lo que hará que tú puedas citar en formato parafraseado. Muy bien. Puedes cambiar de primera voz a segunda voz. Puedes cambiar de voz directa a voz pasiva. Puedes cambiar en sinónimos. Puedes utilizar también en antónimos. Puedes cambiarlo de positivo a negativo. Solamente tienes que decir lo mismo que dijo el autor, pero con otro lenguaje. Y no estamos hablando de otro idioma, sino con otra estructura gramatical. En este momento yo digo, el Poppy es el perrito más bonito del mundo. Si yo cambio la estructura gramatical y hablo en voz pasiva, en el mundo, Poppy es el cachorro más lindo que hay. Estoy diciendo lo mismo, pero estoy cambiando el sujeto de la oración. Y en realidad cambio el orden de todo, incluso de los verbos. De la misma forma, aún cambiado el lenguaje en voz pasiva, indico, en este mundo el caninito más hermoso es Poppy, y estoy utilizando sinónimos para poder intercambiar el lenguaje sin cambiar el significado. Ahora, muy bien, debemos destacar algo, el objeto siempre fue Poppy. El fenómeno que estamos analizando es que es el perrito más lindo del mundo o es lo más hermoso, el canino más hermoso del mundo. Entonces no estamos cambiando el significado, sino que solamente el lenguaje. Ahora, aquí tengo unos ejemplos de la red que he rescatado para verificar cómo se aplica esto en el mundo real. Esta es la parte donde viene a jugar todo. Yo tengo una idea original. Si recuerdas, al principio de cada cita debe de ir una idea original. Mi idea original aquí es: los efectos de los huracanes no tienen orígenes actuales. Los gobiernos no han desarrollado estrategias adecuadas para reducir su impacto y enfrentarlos mejor. Un ejemplo de esto viene desde el norte de nuestro continente. Necesito, para poder realizar mi cita, súper facilísimo, nombre del autor. Aquí está el nombre del autor. Necesito título del artículo. Ahí está el título del artículo. Fecha de publicación. Fecha de publicación. Necesito el enlace. En algún momento, si es una página de internet, voy a poder ver el enlace. Necesito el nombre de la revista. Ahí está, Bloomberg. ¿Ok? Y necesito mi cita. Mi cita ya dice: incluso antes que se intensificara el cambio climático, el sur de Luisiana era precario frente a las tormentas. Hace un siglo el cuerpo de ingenieros del ejército construyó diques alrededor del río Mississippi, limitando la capacidad del delta para reconstruirse constantemente a través del flujo y reflujo del agua que transporta sedimentos. Eso ha permitido que el océano invada la costa. Muy bien. Yo estoy hablando acá, en primer lugar, mi idea original dice que el gobierno nunca ha tomado las medidas necesarias para mitigar los efectos de los huracanes. Aquí yo tengo un fragmento que está hablando específicamente de cómo en una ciudad, en un lugar en específico, se cumple esto. Y la relevancia es que contrasta lo que mi tesis está transmitiendo, pero con un aterrizaje a la realidad súper objetivo, verificable y objetivo. Uso mi conector de acuerdo con lo que Sims y Roston, que son los autores del texto que estoy citando, 2020, indican que el sur de Luisiana ya era vulnerable a los efectos de las tormentas, aún antes de que el cambio climático tuviera auge. Entonces, yo estoy transmitiendo absolutamente todo lo mismo que dice acá, pero con otro lenguaje, el mismo mensaje, pero con otro lenguaje. Y empata o complementa o justifica lo que yo estoy diciendo en la parte de arriba. Si bien utilicé el año, si bien utilicé el título, si bien utilicé el nombre de la revista, que el artículo los tenga me permite que yo cite con esta facilidad.
Si no tuviera el nombre del autor, si no tuviera el nombre de la revista, si no tuviera la fecha, si no tuviera los huracán, el título del texto, yo hubiera tenido que citar de alguna otra forma o alguna variante súper adaptada para que yo pueda citar aunque no tenga este dato. Por lo tanto, es muy importante que nos aseguremos de que los artículos que usemos tengan estos datos para que podamos citar de esta forma. Pero más para que cuando referenciemos sea súper fácil también. Otro ejemplo acá. Vamos a hacer el análisis de las características. ¿Tiene nombre del autor? Sí. ¿Tiene el nombre de la revista? Se ve pequeñito, pero sí lo tiene. ¿Tiene el nombre del artículo? Sí lo tiene. ¿Tiene fecha de publicación? Sí lo tiene. Ok, excelente. Tengo todo lo que necesito para citar y referenciar un artículo virtual. Solamente necesito contextualizarlo. Ahora, en primer lugar yo digo, mi idea, mi tesis original. La civilización tiene apego a diversos alimentos. Nosotros tenemos una fijación con el maíz. Pero a un nivel global existen alimentos más importantes o más relevantes. La papa no solo forma parte de la cultura pop contemporánea, o fue piedra angular de la alimentación europea de la Edad Media. Así como Aguiñaga 2021 señala, incluso la papa será utilizada en las estrategias futuras para cuando se formen colonias en otros planetas, ya que la Universidad de Wisconsin en conjunto con la NASA la han usado en experimentos de desarrollo espacial desde la década de los 90. Esto es lo que yo parafraseé de lo que dice. La papa fue el primer vegetal que se cultivó en el espacio. En 1995 la NASA junto con la Universidad de Wisconsin la usó en el desarrollo de la tecnología para alimentar a los astronautas durante viajes largos al espacio exterior, incluso con vistas a alimentar a futuros colonizadores de otros planetas. Entonces yo estoy señalando lo que necesito de ese texto, lo estoy parafraseando para apoyar lo que yo estoy proponiendo. Y lo pude hacer porque cumple todas las características que necesito. Entonces, para resumir, necesitamos que nuestro texto tenga ciertas características para que nosotros podamos citar de la forma más fácil que hay. Si nosotros no podemos asegurarnos de que nuestro texto tiene esas características, no vamos a poder citar de la forma más fácil que hay. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar artículos que tengan todos estos elementos para que podamos citar en formato APA de la forma más fácil y más rápida que hay y ahorrarnos miles de dolores de cabeza por citar artículos o fuentes que no cuentan con estos elementos. Entonces, sin nada más que decirte, yo soy Daniel Castro, tu asesor virtual, y espero que apliques el consejo que te he dado el día de hoy para citar y evites que tus actividades sean calificadas con un 0.